Hasiko gara orduan, bai? Empezamos ya. Bueno, neu Xabier Aramuru nauzue, ikastolako irakaslea eta erdi mailako tutoretarako bat. Nirekin Nerea dago, ikusko duzu hor Ene Barela, irakasle bio gara, eta gaurko aurkezpena egingo dugu bion artean, bai? Gehien bat neu erabilko dut, baina galderak eta lasai egin zenkie bai bateri, bai besteari. Orduan, lo que decíamos, soy Xabier Aramburu, el profesor, uno de los tutores del curso del ciclo de grado medio de conducción en actividades en medio natural. Conmigo está también Nerea, que es la otra profesora del ciclo, y entre los dos, pues bueno, llevaremos adelante esta reunión, aunque más recaiga sobre mí, pero las preguntas podéis hacerlas a cualquiera. ¿Vale? Seguramente, bueno, erdera zingot, zer gehiengoak seguramente batzuk ez da jakingo euskeraz, eta errezago izango jaku erderaz egiti, danok ulertu daien, ¿vale? Vamos a hacerla en castellano para que podáis entenderla todos, para que no haya ningún problema. Pero las preguntas podéis hacerlas tanto en euskera como en castellano, ¿vale? Ningún problema a la hora de responder. Lo primero que os voy a pedir es, pues por aquí tengo uno IR01519IQ, que no sé si es el DNI o qué es, ¿vale? Intentad poner un nombre y un apellido en vuestra sesión y es muy fácil. Si vais a la ventanita de donde os veis a vosotros mismos, si ponéis el ratón encima, tenéis un cuadradito con 3 puntos. ¿Vale? No sé si lo tendréis en inglés o en castellano, pero se abre un menú diciendo rename o renombrar. ¿Vale? Si ponéis vuestro nombre, porque luego a la hora de hacer las preguntas nos va a ser más fácil identificaros, ¿vale? Teniendo en cuenta la lista con la que os apuntasteis. ¿Vale? Y así, más fácil para todo el mundo. No hace falta que pongáis el vídeo, pero también es bienvenido el vídeo. Hablar a unos cuadrados negros se hace un poco difícil, si no. ¿Vale? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el que quiera hablar puede pulsar la barra espaciadora del ordenador y se activa el micrófono. ¿Vale? Si tenéis preguntas, hacéis. La otra opción de las preguntas... Vale. Os lo indica. La otra opción de las preguntas es, en la barra de menús que tenía abajo la pantallita de Zoom, que pone, no sé si lo tenéis en inglés o en castellano, yo lo tengo en castellano, es participantes, chat, pone participants, chat, ¿vale? Si pulsáis el chat, podéis escribir un mensaje, podéis escribir una pregunta. Y las dudas que os surjan, o en el momento las preguntáis, o las escribís ahí y al final de la sesión intentamos aclararlas todas, ¿vale? Va a ser la forma de trabajar. Es la más fácil, ¿vale? Para que no haya muchas interrupciones y bueno, y además se quedan registradas y por lo tanto las preguntas, si no es hoy, que deberían ser hoy, pues mañana lo que sea, las contestaríamos, ¿vale? Pero se quedan registradas y entonces no habría ningún problema. Bueno, llevo toda la mañana hablando, o sea que me voy a tener que hidratar un poco hoy, Bueno, guasen aurrera, vamos allá. ¿Vale? Ahí estáis viendo ya la presentación, ¿vale? Y como veis, pone Kiroleko erdi mailako zikloaren aurkezpena, ¿no? La presentación del ciclo de grado medio de deportes. ¿Vale? Vamos a seguir para adelante y luego iremos haciendo las preguntas y esas cosas. Vale. Me adecuo yo también la pantalla bien para veros y para escucharos a todos bien. Vale. Bueno, gran novedad. Este año pasamos de 1.400 horas a 2.000 horas de curso. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos el doble de horas que hacíamos antes, en cuanto a las horas lectivas. ¿Vale? Antes hacíamos 1.000 horas y 400 de práctica y ahora vamos a hacer 1.600 y 400 de práctica. ¿Vale? Hemos cambiado de la ley LOGSE, hemos cambiado a la ley LOE. Por lo tanto, se ha ampliado el currículum y vuestros hijos, hijas, que solo veo a padres, pues os digo eso, o vosotros como estudiantes vais a tener 2.000 horas de clase. ¿Qué es lo bueno? Que vais a salir mejor formados. ¿Qué es lo malo? No se me ocurre. ¿Vale? Porque antes hacíais las prácticas después de esto, después de hacer todo lo que es los estudios,
y se quedaba un año en blanco. Ahora ya no se va a quedar un año en blanco. El segundo año en blanco ese va a estar cubierto. ¿Vale? Va a haber formación. Ya explicaremos cómo es la formación en Ikastola. No es como un ciclo de cualquier otro centro, ¿vale? Es oferta parcial, no es oferta completa, pero explicaremos en qué consiste la oferta completa, ¿vale? Y la oferta parcial, perdón. Entonces eso, ahora se denomina técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre, y son 2.000 horas. De 1.400 pasamos a 2.000 horas. Y vemos luego cómo se distribuyen esas 2.000 horas. ¿De acuerdo? Bueno, pues cogemos el índice de lo que vamos a ver hoy. Tenéis en euskera y en castellano. Vamos a hacer una pequeña introducción a la Ikastola. Fernando, nuestro director, ha hecho un vídeo explicando de dónde somos, de dónde partimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Vale? Lo vamos a ver luego. Luego os voy a hacer yo la explicación del ciclo GEP. Nosotros llamamos guía eskaintza partziala, por eso son las siglas GEP, porque es, como hemos visto aquí, es guía, es el técnico guía, o luego gidatzeko, y luego la EP eskaintza partziala, y lo que vamos a ver va a ser el plan de estudios, o cómo tenemos ordenado todo el ciclo, los servicios que damos, la orientación, la matriculación, y luego haremos una de ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? Lo de la matriculación, pagos y todo eso lo vemos al final, o sea que no, a mí no me preguntéis porque no lo sé. Agurchane, veis ahí, Agurchane Arrobia es la que controla este tema, yo me dedico a dar las clases, que digo, y ya está. Vale, pues vamos a empezar todavía primeramente con el vídeo de Fernando. Voy a meterlo aquí en la pantalla para que lo veáis bien. Ahí lo veis, ¿verdad? Sí, se ve bien ahí. Venga. Urrengo, hogeita bateko ikasturtean, Arrobia ikastolaren 20. urteurrena izango da. Portugaleten sortutako lanbide heziketako ikastola zentro integratua euskalduna eta Bilbon eta Bizkaian erreferentea izateko helburuarekin jaio zen eta lortu egin dugu. Bilbon gaude kokatuta, ondo hornitutako eraikuntza berri eta zabal batean. Ikasklegoa oso gogo beterik dago. Proiektuarekin erabateko konpromisoa duen profesional talde bat gara. Eta bai enpresek, bai administrazio publikoek ere Arrobia ikastola aintzat izaten dute beraien helburuak lortzeko orduan. Kirolaren eta sormenaren industrietan egiten dugu lan. Bi sektore hauek estrategikoak dira Bizkaian, eta oraina eta etorkizuna oparoa dute. Halaber, askotan bi industria hauek bateragarriak dira eta banakako prestakuntza eta laneratze ibilbidea egitean ziklo bat baino gehiago egin daiteke. Industria hauen baitan kokatzen ditugu, ikastolak eskaini eta gaur eta egun hauetan zuei azalduko dizkizuegu 6 heziketa zikloak. Eskari handiko zikloak dira. Ikastolan okupazio tasa 100tik oso hurbil dago. Euskaraz ematen ditugu. Erronketan eta lankidetzan oinarritutako ikaskuntza metodologien bitartez. Eta garatzen ditugu berrikuntza proiektuetan lortzen ditugun emaitzek gaurkotuta. Gainera, ziklo hauetako ikaslegoak orientazio zerbitzu baten laguntza dauka laneratzean zein ikasten jarraitzeko bidean emaitza onak lortzeko helburua duena. Azkenik, merezi du aipatzea Arrobia ikastolan ekintzailetzan eta enpresa sortzeko lanetan atzerrian egiteko lantokiko praktiketan edota lana
eta ikasketak uztartzen dituen proiektu dualetan aritzeko aukerak ere eskaintzen direla. Ematen ari garen informazioa guztia askoz garatuago ikus dezakezu arrobia.es web orrialdean. Gure ikastolatik dagoeneko pasatu diren pertsonei ere galdetu ahal diezue. Arrobio logoarekin batera, ekinez egina leloa jarri ohi dugu. Dakizunez, esfortzu handiz eginda dagoela adierazten du. Lortu dugunarekin, harro gaude, eta hurrengo ikasturtean zuekin, zuen esfortzuarekin, eta zuen ametsekin kontatu nahi genuke. Elkarrekin, zuen erronkak eta gureak lortuko ditugu. Lortuko duzu zure. Bueno, pues esto es la presentación que hace el director, para el que no entienda euskera, pues un poquito que surgimos en 2001, si no estoy mal, en Portugalete, desarrollamos allí bastantes años, en 2011 nos trasladamos a Bilbao, de llamarnos Ibarra Esquerra pasamos a llamarnos Arrobia, pero bueno, lo que es la cooperativa y lo que es el centro sigue siendo exactamente el mismo, con el mismo profesorado. Bueno, ahora hemos crecido, hay más profesorado, pero seguimos los mismos que estábamos en Portugalete, ¿vale? Los que empezamos el primer proyecto íntegramente en euskera en FP en Vizcaya, ¿vale? Y seguimos ahí, somos los únicos de los pocos que todavía seguimos íntegramente en euskera, ¿vale? Como bien comentaba Fernando, tenemos una página web, que es la página web, a ver si lo consigo, sí, es la página web de la Ikastola, que es, como podéis ver en la presentación, arrobia.eus, en todas las diapositivas lo veréis, y esta página de aquí, y bueno, y aquí tenéis pues información sobre las puertas abiertas, bueno, esto ya lo explicará luego Vicky, la agencia de empleo, diferentes blogs de los alumnos, y bueno, podéis ir viendo qué es lo que se hace en la Ikastola. Lo que nos puede interesar a nosotros es esto que pone aquí, Heziketa Zikloa, lo ponemos en castellano también. Los ciclos formativos. Y aquí pues, nos explica cuáles son los ciclos formativos de la Ikastola, los de grado medio y los de grado superior. ¿Vale? Nosotros nos tendríamos que fijar en los de grado medio, en el guía de medio natural y de tiempo libre. Estos son alumnos de la primera promoción. ¿Vale? Las fotos son nuestras, ¿vale? Que no las hemos sacado de internet, quiero decir. Pero bueno, ¿vale? Entonces si damos a más información, aquí nos explicaría todo, ¿vale? Pero yo os voy a explicar desde este punto de aquí, desde esta de aquí, que se ajusta un poquito mejor, se ajusta un poquito mejor a lo que queremos enseñar. Vale. Entonces, ¿en qué consiste nuestro ciclo? ¿Vale? Nuestro ciclo es un ciclo para trabajar como técnico monitor en actividades en el medio natural y en el tiempo libre. Entonces, cuando decimos, yo siempre hago la misma pregunta, ¿por qué estamos aquí? No, porque nos gusta el deporte. Bueno, pues en este ciclo, desgraciadamente, mucho deporte no hay. Hay actividad física, mucha actividad física, pero deporte no hay. Lo que entendemos como deporte, como fulbito, baloncesto, tenis, no hay nada de esto. Eso es en el grado superior, ¿vale? En el grado medio lo que tenemos son actividades en el medio natural y de tiempo libre, ¿vale? Si es adecuado o no, eso ya lo discutiremos en otra reunión. Pero el ciclo de grado medio de deportes está orientado a las actividades en el medio natural y en el tiempo libre. ¿Qué quiere decir? Que con estos nuevos estudios que se han aprobado ahora, en diciembre se aprobaron, y el gobierno vasco decidió ponerlos en marcha a partir de septiembre, uno de los títulos paralelos que consiguen los alumnos
es el título de monitor de tiempo libre. Se supone que empezamos como muy jóvenes con 16 años, 2 cursos, terminamos con 18 años, ya podemos trabajar de campamentos como monitor de tiempo libre. Antes, ¿qué pasaba? Era un curso y medio, terminabas con 17 años, oh, es que puedo igual trabajar, sí, igual puedes trabajar. Nadie decía que no podías trabajar, pero nadie decía que podrías trabajar de monitor de tiempo libre en unas colonias de verano. Bueno, no sé este verano si tendremos colonias, pero bueno, eso aparte, para cuando terminen ellos, ¿vale? Pero terminabas con 17 años y con 17 años no te contratan de monitor de tiempo libre, porque tienes que ser mayor de edad para tener la responsabilidad de un grupo. Hoy en día, tal y como está el plan de estudios, terminarían además, está puesto en el currículum, que terminan con el título de monitor de tiempo libre y además con la edad mínima para poder trabajar, ¿vale? Pero luego ya hablaremos de las edades, porque estamos en eskaintza partziala, no estamos en eskaintza osoa o oferta completa. Pero bueno, ya lo explicaré para que no haya líos, ¿vale? Entonces, consiste en eso. Aparte de eso, después del ciclo, ¿qué podemos hacer? Esta diapositiva igual tenía que estar un poquito más tarde, pero bueno. Se puede hacer un acceso al ciclo al ciclo superior de deportes, y ahí sí tenemos deportes, aunque ahí hay 2 ciclos. Uno es más orientado a las actividades de gimnasio y otro más a la animación deportiva. En la animación deportiva y de tiempo libre, ahí sí se hacen muchos más deportes. De hecho, hasta demasiados, diría yo, que termina un poquito así. Pero bueno, yo como profesor además de la asignatura lo que les hago es que aprendan muchas cosas que luego te da recursos para muchas situaciones también. Sí. Y entonces, la oferta parcial. ¿La oferta parcial en qué consiste? Si una oferta completa consiste en 2 años, 2 cursos, primero y segundo, en la oferta parcial no existen cursos. En la oferta parcial lo que tenemos es dividido todo el plan de estudios en 3 años. ¿Veis? Lo tenemos en 3 años dividido. ¿Y por qué? Porque la oferta parcial está pensada para trabajadores. En un principio, la oferta parcial es lo mismo para uno que está estudiando calderería que para uno que está estudiando deportes. ¿Vale? Es exactamente igual la oferta parcial para uno que está estudiando un ciclo de electricidad o de placas solares, que no sé cómo se llama, que para uno que estudia el de deportes. Por lo tanto, las condiciones son las mismas. Las condiciones que son horario de tarde y el curso dividido en 3 años. Las 2000 horas divididas en 3 años. Esa es la particularidad que tiene. ¿Es conveniente que es que no? Bueno, a nosotros nos gustaría que fuese oferta completa, pero el permiso que tenemos es para oferta parcial. La ventaja que tenemos, que estamos en Bilbao, que estamos al lado de casa, y aunque las mañanas las van a tener libres, las tardes las van a tener muy ocupadas. No os preocupéis, van a estar a tope. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el plan para el año que viene, esto para el siguiente y esto para el siguiente. ¿Qué particularidad tiene el plan plurianual? Que aquí estamos arrastrando alumnos que venían de aquí. Y hay un cierto número de alumnos que van a estar aquí, ¿vale? Porque son alumnos del centro ya. Y de vosotros, los que entran aquí y se integran en ese grupo. El año que viene pasaremos a este grupo. Vosotros pasáis porque es el segundo año, y algunos de estos también, pero otros ya se van a las prácticas. Y entonces ya este año no están. Y quedan plazas libres para que entren otros. Entonces no es un grupo de primero o segundo, es un grupo que va saliendo y entrando gente. ¿Vale? Como veis, las asignaturas son como muy definidas. El año que viene tenemos técnicas de equitación y guía ecuestre, todas esas horas metidas en una hípica, aprendiendo a trabajar con caballos, y luego tenemos organización de itinerarios, que es un poquito más teórica, formación y orientación laboral, que es muy teórica, pero es común en todos los FPs, y guía de bicicleta, que es muy práctica también. ¿Vale? Entonces, las técnicas de equitación y guía de bicicleta son muy prácticas. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos bicicleta. Y luego ya hablaremos. Como ya sé que me vais a preguntar, hablamos de las bicicletas luego. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las asignaturas para el año que viene. Habrá alumnos que son antiguos alumnos, diríamos, que les falta de hacer esto, y una vez que hagan esto, se van a las prácticas y obtienen el título.
Otros que son antiguos alumnos que hacen estas, pero encima les faltan estas también, porque han empezado en este grupo de aquí, que son los de este año. Los de este año, los que están haciendo este año, los que han terminado este año ya, estarían aquí. ¿Vale? Entonces se van solapando, diríamos, uno con el otro. 3 cursos. Si no se entiende, preguntad, porque esto por el chat igual se entiende menos. Preguntad directamente, pulsáis la barra espaciadora y preguntáis, ¿vale? Es un poquito más lío. En plan, Xavi, vale. ¿cada año se va de prácticas o se va de prácticas al terminar los 3 años? Al terminar los 3 años te vas de prácticas, pero el año que te corresponde. Entonces, Vale. Este año ha habido unos de prácticas, esos han terminado ya, a esos no los conoceréis. Los que llevan 2 años, el año que viene se van de prácticas, pero vosotros no os vais de prácticas. Vosotros vais de prácticas aquí. Vale, gracias. He dicho 400, pero son 380. Bueno, ahí andamos. ¿Vale? Perdón, que se me ha ido esto. 380 horas. Vale, en un curso completo, en una oferta completa, son 2 cursos, primero y segundo. Más o menos en horas lectivas, el primer curso son 990 horas. Y el segundo curso son 660, por ahí anda. ¿Vale? Bueno, pues aquí veis que son 534, 540 y 546. Son menos horas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que dan menos clases? No, dan las mismas. Lo que pasa es que en una oferta completa se dan 6 horas al día y estos dan 4 horas al día. ¿Vale? El horario, ahora os lo enseño, el horario es de 2:30 a 6:30. ¿Por qué es de 2:30 a 6:30? ¿Por qué si es de tarde no es más tarde? Pues por una sencilla razón. Guía de bicicletas de noche por el monte, pues como de que no, en invierno. ¿Vale? Es mejor estar antes. Paso de tener un accidente con un alumno porque se ha hecho de noche. Una vez se me ha hecho de noche, que llegamos un poquito tarde, pero una vez y ya estábamos ya llegando a la Icastola, hay farolas, hay Bidegorri, esta es una zona medio segura. En mitad del monte se te hace de noche y podemos tener una avería. ¿Vale? Entonces el horario lo hemos hecho de tarde, pero lo más pronto posible, y además muchos de vuestros hijos os lo agradecerán porque así luego pueden ir a entrenar. Que seguro que están haciendo algún deporte y pueden ir a entrenar o alguna particular de cualquier idioma o lo que sea. Perdona, Xavi, una pregunta. Dime. ¿Se sabe más o menos cuántas plazas va a haber para el año que viene y eso? Luego os contamos eso. Ah, vale. Tranquilo, vamos llegando. Vale. Así no hay problema. No vayas tan rápido. ¿Va a indicar? Bueno, pues eso. Son 534 horas, ¿vale? Terminan un poquito antes el curso, eso sí. Por ejemplo, este año han terminado Semana Santa. Al final, justo el viernes de Semana Santa terminó el curso. Por lo tanto, todo este rollo que nos está diciendo ahora la consejera, pues no nos afecta porque yo ya he terminado el curso. Entonces no hay esto. ¿Y qué pasa? Terminan en Semana Santa y hasta junio, ¿qué hacen? Bueno, pues os explicaremos luego lo que hacen, ¿vale? La oferta que hacemos desde la Icastola, de diferente formación que pueden hacer complementaria a lo que es el ciclo. Entonces, lo dicho, estos serían las asignaturas que tenemos este año que viene, 534 horas lectivas, y en horario de 2:30 a 6:30. Y la única razón, ¿sería mucho mejor empezar a las 3:30 o a las 4:30 y terminar a las 8:30? Sí, pero de noche no podemos andar por el monte. Y una de las particularidades de este ciclo es que andamos bastante por el monte. Bien con los caballos, bien con la bici o bien andando. ¿Vale? Y no nos podemos arriesgar a tener un problema. Más que nada con el tráfico que hay por Bilbao, en las aproximaciones de noche y todo eso. ¿Vale? Entonces, esto es el calendario escolar que tenemos para el año que viene. ¿Vale? Pero ahora me echará la bronca Gurchana, que es la secretaria, que luego os comentará lo de las matriculaciones, las plazas y todo eso. Esto es lo ideal. Esto es lo que hemos presentado al gobierno vasco y nos ha admitido y nos ha hecho mucho que sí, que muy bien, adelante, pero tenemos un problema, que todavía no hay ninguna resolución diciendo que para el año que viene vamos a tener este curso a partir del 14 de septiembre. Yo quería preguntar eso, Xavi, en plan, lo que pueda pasar, ¿hasta cuándo se aplazaría, sabéis? Mira, todo esto depende ahora nos han dicho que está
está parado en Hacienda. Hacienda, cuando dice ¿hay dinero? Entonces hay una resolución de educación que dice adelante con todo esto. Se establecen las fechas de matriculación y se pone todo en marcha. El año pasado empezamos el 16, creo que empezamos el año pasado, ¿no? 15 o el 16, una cosa así. Bueno, la misma semana, el día 14, diríamos. ¿Vale? Hace 2 años empezamos el 22 de octubre. Y ya pensaba que tenía que pedir trabajo de cualquier cosa. ¿Vale? Estábamos todos nerviosos, yo estaba nervioso, los que os habíais matriculado estabais nerviosos y era normal. ¿Vale? Se retrasó. ¿Lo vamos a tener? Sí. Esto no es como la oferta completa, que ya sabemos que empezamos el día 4 o el día 7 de septiembre empezamos las clases. ¿Vale? En la oferta parcial tienen que dar el visto bueno cada año. Y nosotros, como tenemos concedida la oferta parcial, una vez que han dado el visto bueno, ponemos toda la maquinaria en marcha. Bueno, la maquinaria ya está en marcha. Ya veis que ya está todo pensado y está todo hecho. ¿Vale? Lo único es pues, hacer las matriculaciones y decir, tal día empezamos. Ahora, con todo el jaleo este que tenemos de la pandemia, pues está todo bastante retrasado. Está bastante retrasado. ¿Vale? Pero bueno, que saldrá. Y en cuanto salga, Nagore Amézaga, que también está por aquí, os mandará el email diciendo que ya estamos en marcha. ¿De acuerdo? Y esperemos que sea pues, a finales de mayo que nos lo digan. Si nos dicen a finales de mayo, principios de junio, incluso en julio, el 14 de septiembre empezamos. Eso no os quepa ninguna duda. ¿Vale? 14 de septiembre empezamos. Entonces, esto es orientativo y como veis, pues terminan justo en Semana Santa, porque esto es Semana Santa. Esto rojo de aquí es la Semana Santa. ¿Vale? Terminan en Semana Santa los últimos exámenes y todo esto se queda en blanco. ¿Vale? ¿Qué hacemos con todo esto que se queda en blanco? Pues todos los años lo que hacemos es una oferta complementaria, una formación complementaria para los alumnos. En Ikastola, aparte de dar 6 ciclos formativos, uno de informática de grado medio, de diseño 3D en grado superior, de marketing grado superior, 2 deportes en grado superior y el nuestro de grado medio de deportes, también damos formación para entrenadores. ¿Vale? Tenemos convenio con las federaciones de surf, de tenis y de natación y los alumnos podrían hacer el curso de entrenador del nivel 1, incluso el nivel 1 y el nivel 2 de natación. ¿Vale? Aparte de eso también damos formación para Lanbide, formación para desempleados y empleados, con Obetus también. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy dando un curso de Obetus por las mañanas. Entonces, se les ha ofertado, de hecho, hay alumnos que se han sacado el certificado de profesionalidad de socorrismo en el medio natural. ¿Vale? Que puede ser muy complementario a lo que hacemos. No solo es para trabajar en playas, es socorrismo en el medio natural. ¿Vale? No sé si exactamente es el nombre, Nerea sabrá mejor, que es una de las responsables del curso, pero bueno, que sería eso. ¿Sí? Hay un montón de ofertas. Por ejemplo, yo ahora estoy dando un curso de guías de baja y media montaña para Obetus, que tengo alumnos de 50 y pico años, y también hay alumnos del ciclo de grado superior que están matriculados. Terminaron en Semana Santa y han dicho, pues ahora tengo 2 alumnos del grado superior de oferta parcial que están. Los de la mañana todavía están de prácticas o están en clase hasta junio, ¿vale? Hasta principios de junio. ¿Vale? ¿Qué es lo que veríamos hoy? O sea, el año que viene, perdón. El año que viene tenemos estas 4 asignaturas, ¿vale? El guía de bicicletas, el técnicas de equitación y guía ecuestre, la organización de itinerarios. Bueno, esto son 2, pero contamos como 1, porque van a hacerlo todo, diríamos, de seguido en la épica. Y la formación y orientación laboral que se da en todos los ciclos formativos, de cualquier familia, ¿vale? Tanto la formación y orientación laboral como empresa y iniciativa emprendedora. Esto se da en todos los ciclos formativos. Eso no se libra a nadie. Es que a mí no me gusta. A mí tampoco me gustan las alubias y cuando se ponen en casa me las tengo que comer, que sirven para alimentarme, ¿vale? Hay cosas que no nos van a gustar
pero que nos sirven, que luego nos vamos a dar cuenta que nos sirven, porque nos van a dar ideas. Igual el año que viene no, pero el siguiente sí. Y hay otras cosas que nos van a gustar más, está claro, ¿vale? Nos motivamos de un modo o de otro, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo eso. Y luego estarían, pues los que se van a prácticas, que se van 380 horas a prácticas y que bueno, que a partir de cuando terminen las clases, ¿vale? Ellos se van. ¿Vale? Nivel de exigencia. El nivel de exigencia va a ser alto. Ya, pero es que a mí eso no me gustaba mucho y tenía muy malas notas. Cuando lleguéis a la Ikastola a mí me da igual cómo erais en la ESO. Si erais muy empollones o erais poco empollones. Vais a ser nuestros alumnos y yo os voy a apretar el destornillador todo lo que pueda y más. ¿Vale? El nivel de exigencia es importante. ¿Por qué? Porque lo que decimos, vamos a hacer caballos, vamos a hacer bicicleta. Eso cansa. Y cuando estoy cansado, estudiar cuesta. ¿Vale? Pero es que encima también voy a hacer asignaturas teóricas. Y unas van a ser más bonitas que las otras. O me van a gustar más o menos. ¿Vale? A algunos les gustará más unas y a otros les gustará más las otras. ¿Vale? Todas las asignaturas van a tener trabajos. Hay que hacer los trabajos. No vale copiar y pegar de internet. Que si lo hago mal, pues una mierda. No he aprendido nada. ¿Vale? Lo que necesitamos es aprender haciendo las cosas escribiendo. Que no estamos acostumbrados, pero bueno, habrá que coger la costumbre poco a poco para escribir. Seguro que vuestros aitas y vuestros amas tienen mucha costumbre de escribir. ¿Vale? Porque en nuestra época no había ni ordenadores, ni había nada. Con cuaderno y bolígrafo andábamos. La máquina de escribir, aquella que había que golpear el teclado con el martillo para que escribiera. ¿Vale? Entonces, el nivel de exigencia va a ser, sobre todo físico, va a ser alto, porque encima, después de clases vais a ir a entrenar. No, es que yo entreno a fútbol y a mi entrenador le da igual lo que haga en clase, tengo que rendir. Y yo os voy a decir lo mismo, es que a mí me da igual lo que hagas en tu equipo del deporte que sea. Yo te voy a pedir que en clase des el callo. ¿Vale? Entonces, eso, que sepamos desde el principio que tanto aquí como en cualquier otro ciclo te van a pedir. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la vida laboral. Es un ciclo formativo, es formación profesional. No, pero es que yo no voy a trabajar de esto. Me da igual, estás estudiando para trabajar de esto. Lo que luego hagas tú con tu vida a mí me da igual. En un principio, se estudia esto para trabajar de esto. Por lo tanto, la exigencia tiene que ser que seáis buenos profesionales. No me vale mandaros luego de prácticas a una empresa y que me diga que conocemos a todos los dueños de casi todas las empresas y que me diga, pero qué fenómeno me has mandado. ¿Pero quién es este? ¿Vale? Porque encima en prácticas, si lo hacéis bien, que como hagáis mal, os corto las orejas, que suele decir, mira, os enseño la tijera de podar que tengo aquí en el balcón, que es así de grande. Pues bueno, si hacéis bien las prácticas os vais a quedar a trabajar en esa empresa. Ese verano seguro. Y luego, quién sabe. Veréis que en muchas empresas hay mucha gente que ha estudiado lo que estáis estudiando vosotros y que están trabajando ahí porque lo han sabido hacer bien. Y no es gente que algunos acaban de terminar y otros llevan igual 10 o 15 años ya trabajando en ello. ¿Vale? Entonces, al ser FP, la exigencia es máxima, tanto a nivel psicológico, a nivel de estudios, a nivel de trabajos y a nivel físico, porque no vale decir, jo, es que estoy cansado y no salgo en bici. Yo, ¿cómo? Cansado puedo estar yo, que tengo un taco de años, pero vosotros, para la edad que tenéis, no vale estar cansados. ¿Vale? Y bueno, lo que decimos, os invito a que cacharréis en la página web de la Ikastola, que cacharréis, que veáis el plan plurianual, los requisitos, el blog del alumnado, ¿vale? Todo esto lo tenéis aquí. Incluso si veis en proyectos, los proyectos en los que está la Ikastola, voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis mejor, ¿vale? En qué estamos metidos tanto en actividad física como en 3D y en marketing y cosas de estas. Incluso os deis una vuelta por la Ikastola y veis las instalaciones que tenemos. ¿Vale? Todo esto lo tenéis aquí. No encuentro instalaciones y recursos. ¿Vale? Y podéis ver pues, todo lo que tenemos y podéis
podáis ver, ¿vale? No sé si sabéis dónde estamos situados. Estamos situados, bueno, algunos dicen Miribilla, yo diría que estamos más en el barrio de las Cortes, pero el edificio es el último antes de Miribilla. Entonces, la entrada y la salida es por Miribilla y normalmente pues nunca hemos tenido ningún problema, por mucha conflictividad que haya en el barrio de Bilbao la Vieja, nunca hemos tenido ningún problema y sobre todo pues nosotros como cada vez que hacemos una salida y nos vamos al monte tenemos menos problemas todavía. ¿Vale? La entrada se hace por la parte de Miribilla porque es más cómoda, no por el hecho de evitar, sino porque es la entrada natural, diríamos. ¿Vale? Entraríamos en este piso de aquí. Entramos en este piso de aquí. No, perdón, en este piso de aquí. Entramos en este piso de aquí. No. En este, ¿no? Sí, en este piso de aquí. En este de aquí, que es la tercera planta, esta es la cuarta planta y esta es la quinta planta. ¿Vale? Entramos en la tercera planta y utilizamos pues desde la primera planta hasta la quinta planta según las necesidades que tengamos. Pero sobre todo lo que os digo, la mayoría de las salidas nuestras, las prácticas van a ser al monte. Al monte vamos a ir cuando llueva, en bici menos, andando más. Andando tenemos menos en cuenta el tiempo que hace. ¿Vale? Pero lo que tenemos que aprender es andar en bicicleta cuando llueve y cuando no llueve. Si vamos a ser guías de bicicleta. ¿Vale? Porque nos puede pillar por el camino que diríamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo no tengo mucho más que decir. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Si no te interrumpo, vale. No, no, a ver, si no he entendido mal, o sea, eskaintza partziala es porque están tienen menos horas lectivas que en otros cursos de formación profesional. No. Eskaintza partziala es las 2000 horas divididas en 3 cursos sí. Y por la tarde. Eso es eskaintza partziala. Es una oferta parcial, no es una oferta completa. La oferta completa es 2 cursos, 6 horas cada día. Vale. Y la otra pero las 2000 horas son igual, ¿eh? Sí. O sea, el número de horas por asignatura se hacen igual en oferta parcial que en oferta completa. Vale, lo que pasa es que se distribuyen en 3 años en vez de en 2. En 3 ¿no? cursos, eso es. Vale. Luego he visto que en la Ikastola tenéis ciclo superior de marketing y publicidad. Uh-huh. Para luego pasar a marketing y publicidad, ¿sería compatible con este...? Bueno, además te van a recibir con los brazos así abiertos, ¿eh? Es decir, un alumno que viene de grado medio y viene a un grado superior de marketing, ponemos la forma roja que se dice. ¿Vale? De hecho, en el grado superior de deportes, en oferta parcial por la tarde, tenemos 3 alumnos que por la mañana están haciendo de marketing. Meten más horas en la Ikastola que cualquiera de nosotros, ¿vale? Porque empiezan a las 8 de la mañana y salen a las 6:30 de la tarde. Ya, entonces para empezar lo de marketing, bueno, primero haría estos 3 años de esto y después pasaría a... ¿Cómo se pasaría de grado medio a grado superior? Como es que yo ahí ando un poco perdido. Agurchane te explica dentro de un ratito. Dentro de un ratito te lo explica. ¿Vale? Cómo se pasa de un grado medio a un grado superior. Vale, y luego las prácticas has dicho que se harían al finalizar los 3 años, ¿no? Eso es. Como hemos visto aquí, ¿vale? A ver, aquí, pues vuestros hijos terminarían las clases y los que terminan el ciclo se van de prácticas. Y esto es prácticas para ellos. Y para vosotros os ofrecemos una formación complementaria para no iros para casa. Diríamos. Vale. No por el hecho de no iros para casa, que hay unos que no se forman en nada, sino para tener algo que hacer. O sea, sí, porque son muchos meses. O le ponéis a fregar los suelos y hacer los recados y todo, también es formación profesional, o les ofrecemos algo, ¿vale? Mientras los que están de prácticas se van en esta época de prácticas. Vale. El año que les toque a ellos, el año que viene no el siguiente, a ellos les tocaría en esta época de aquí las prácticas. Vale. ¿Vale? Y luego el plazo de matriculación, has dicho... Que no lo sabemos todavía. Que no sabéis todavía. Pero ahora os lo explica Gurchane mejor. Vale. Dentro de nada. Ahora le damos paso a Vicky, le vamos a dar paso a Vicky y Vicky os explica el servicio de orientación que tenemos en la Ikastola. Vale.
Arratsaldeón, soy Vicky y soy la orientadora del centro, de la Ikastola. Y bueno, es un servicio que damos a la totalidad del alumnado que está con nosotros y bueno, lo hacemos de diferente manera, ¿vale? Lo hacemos a nivel individual y grupal. Sobre todo, bueno, iniciamos en las matrículas. Ya en la matrícula normalmente pasáis por Idazkaritza a hacer la matrícula y por orientación, ¿vale? Y ahí también vemos un poco, pues en caso de que alguien tenga alguna necesidad o lo que fuera, pues bueno, vamos un poco evaluando y hablando con el profesorado, ¿vale? Y luego se hacen sesiones grupales en todos los grupos de todos los ciclos y ahí vamos viendo un poco cuáles son las necesidades de cada grupo y los objetivos que tiene cada persona, ¿vale? Y trabajamos luego aquellos aspectos que vemos que son necesarios para la totalidad del alumnado. Un poco unido a lo que decía Xavier, el tema de la exigencia, que tienen que salir preparados, bueno, pues al final dentro de las competencias que tienen que adquirir, pues están también las competencias transversales, pues de trabajo en equipo, de actitud, ¿vale? Pues que hacen mucho que una persona no solamente llegue a conseguir un empleo, sino que consiga mantenerlo, ¿no? O lo que hablaba Xavier de que haga bien las prácticas, ¿no? Muchas veces no solamente son las competencias técnicas, sino también pues esas transversales, ¿no? Que nos dicen un poquito más de nuestra capacidad de trabajo en equipo, de esfuerzo y otros aspectos, ¿vale? Entonces trabajamos mucho con ellos y ellas. Y luego trabajamos aquellos aspectos que tienen que ver o bien con el continuar formándose, ¿vale? Un poco con lo que comentabais después de un ciclo de grado medio, cómo poder pasar a uno superior, qué opciones tengo, de uno superior, cómo puedo seguir estudiando, o en muchos casos también de empleo, ¿vale? Como decía Xavier, hay muchas personas que buscan un empleo, ¿no? O pueden seguir trabajando en oferta parcial, pues porque pueden seguir trabajando y formándose a la vez, ¿vale? Entonces eso también trabajamos bastante. Para ello, la Ikastola es una agencia de colocación y a través de la propia agencia recibimos ofertas de las empresas que gestionamos con la totalidad del alumnado, ya que trabajamos con ellos que se apunten en esta agencia, ¿vale? Entonces, bueno, les vamos dando también, van viendo posibilidades de inserción laboral y en caso de que tengan interés, pues poder apuntarse y ver si realmente tienen un perfil de empleabilidad alto, ¿vale? Y por otro lado, con todas aquellas personas que solicitan orientación individual, lo hacemos sin ningún problema, ¿vale? Pues vamos viendo, vamos dando citas y en caso de que el profesorado también vea necesidad de trabajar con alguna de las personas porque hay que reforzar algún aspecto, hacemos también, ¿vale? O bien lo hacemos individual o lo podemos hacer conjunto con el profesorado, ¿vale? Lo que intentamos es dotar al alumnado de, bueno, pues de un recurso adicional que pueda estar más centrado en su necesidad de inserción o de continuar formándose. Y con ello también ampliamos la orientación a las familias, ¿vale? Todas aquellas familias que quieran una intervención, o sea, una orientación individual, solicitándolo con cita previa y demás, se trabaja y en algunos casos hacemos también pues a través de Ichalvi, de sesiones más grupales, pues dando información sobre aquellos aspectos que pueden interesar a ese grupo en concreto o a un grupo más amplio, ¿vale? Y este es un poco el servicio que hacemos de orientación, es muy centrado en la persona, ¿vale? Y eso es un poco lo que os cuento. Yo creo que ahora Agustín nos va a contar lo del tema de las prematrículas y matrículas, así que os dejo con ella. Aupa, Ración. Yo soy Agurtzane. Estamos Nagore. Nagore Amézaga es la persona encargada de las comunicaciones de la Ikastola de Arrobia. Con ella habéis tenido el primer contacto. Ella os ha mandado la invitación del link de hoy. Y luego en el proceso de prematrículas y matrículas estaremos las dos, ¿vale? Tanto Nagore como yo. A ver, para resumir un poquito lo que os decía Xavier, el grado, o sea, la oferta parcial como tal está orientada para la gente que está trabajando en el sector, ¿vale? Entonces, por eso se hace en más años, porque hay gente que no puede asistir a clases 6 horas al día y tiene que hacer en más tiempo, ¿vale? Tiene prioridad las personas que tienen 18 años,
¿vale? Más de 18 años. Y para las personas que tienen entre 16 y 18 años, tienen que tener contrato. Tendrán prioridad los que tengan contrato. Eso no quiere decir que luego los demás no tengan plaza, ¿vale? Afortunadamente este año contamos con 14 plazas porque como el año pasado ha sido el último que se ha hecho con LOPSE y este año terminan ya esos, pues va a haber opción a que haya más plazas. Va a ser excepcional, ¿vale? Generalmente hay, pues como veis en el ciclo de grado superior, 5 o 6 plazas, 7 lo máximo, pero este año va a haber 14, así que habrá suerte y podréis entrar muchos de los que estáis interesados, ¿vale? A ver, en cuanto a la matrícula, sí que bueno, como os ha dicho Xavier también, estamos a la espera, ¿vale? Todos los años tienen que aprobar el plan. Y ahora sí que nos han comentado lo último, eso que estaba pendiente simplemente de Hacienda, del dinero, ¿vale? En el momento que eso, hacemos la petición, nos dicen que sí y va todo para adelante, ¿vale? A ver, todos los años, otra diferencia, a ver si lo explico bien, ¿eh? Todos los años hay que hacer la matrícula, ¿vale? No es como en el ciclo de oferta total. En oferta total hay una selección, se cogen a 25 personas, hacen primero y hacen segundo, ¿vale? Aquí no. Aquí todo el mundo tiene que pasar por una selección todos los años, ¿vale? Todos los años nos aprueban el plan, todos los años todo el mundo, aunque haya estado el año pasado con nosotros, tiene que pasar otra vez la selección. Por eso nosotros también es el momento de aprovechar y contar con un equipo bueno de alumnado también, ¿vale? ¿Qué más? A ver... zelan egin behar da izen moteak. Sí, espera, que tengo algo en la mente del tema de la selección. Eso, este año hay 14 personas. Bueno, no sé, ya me acordaré luego, que se me ha ido un poco la esta, no os preocupéis. Entonces, lo que sí que queremos, como estamos un poco verdes con el tema de prematrículas y matrículas, porque el año pasado la matrícula y todo coincidió con la oferta total, entonces fue todo súper sencillo, o sea, porque la gente que tenía miedo también de no conseguir una plaza con nosotros, hizo también al mismo momento, porque son independientes las prematrículas, hizo en el mismo momento, hizo la prematrícula en los centros, pues en un Fray Juan de Zumárraga, por ejemplo, en Durango, que tiene la oferta total, ¿vale? Se pueden hacer en los dos sitios. Son dos matrículas completamente diferentes, ¿vale? Una no por hacer en un sitio no vais a perder la plaza en otro ni nada, ¿vale? Van por vías diferentes. Este año no va a ser eso posible. Entonces, para el que quiera también, que tenga miedo de quedarse sin plaza con nosotros o lo que sea, pues yo sí que le animo también a hacer, ¿vale? Ya sabéis que es del 1 al 19, y hay que ir al centro que queráis y ahí se echa la prematrícula. Nosotros lo que sí que queremos para concretar un grupo lo antes posible, para poderlo agilizar todo, es hacer un encuentro con todas las personas que están interesadas para poder ver y examinar un poco todos los candidatos que hay y poder establecer un poco un orden de prioridad, ¿vale? Eso nos gustaría, por tanto, convocaros el 26 de junio, ¿vale? A las 11 de la mañana. Nagore Amézaga, todos los que estáis aquí, ya os ha enviado pues, todas las cositas que teníais que enviar, pues el DNI, el expediente académico, el currículum, el certificado de haber estado trabajando en empresa o jugar o ser de alto rendimiento, lo que tengáis, ¿vale? Todo eso nos gustaría que lo trajerais ese día, ¿vale? Ese día estaremos nosotros, estará Xavier, estará Nerea y un poco pues os explicaremos un poco más concisamente ya todo y bueno, conoceros un poco también, ¿vale? No sé si me dejó algo.
Venga, que habrá un montón de preguntas, que esto es muy complicado, Bueno, el tema de oferta parcial. Tenemos una pregunta de Aritz que dice que qué pasa que si no el año que viene no se concede la oferta parcial, si se quedan colgados. A ver, no existe esa opción, no existe esa opción, porque estamos súper bien valorados, todos los años nos dicen eso en educación. Siempre digo que tendría que haber una pandemia y ha habido, pero aún así, o sea, es que es imposible, no es de recibo. Siempre nos animan a continuar. Vamos, que no es una opción. En todo caso, tendríais las asignaturas que aprobéis en el año, ya están aprobadas también, ¿vale? Que son exactamente iguales que cualquier otro centro, porque el ciclo es exactamente igual, eso sí que tiene que quedar claro, ¿eh? Es igual en todos los centros, ¿vale? Es el mismo ciclo. Vale, luego está John Lijo, que también pregunta lo de la dual, ¿vale? La dual no se concibe en un principio para la oferta parcial porque se supone que es para trabajadores que ya están trabajando, Sí. ¿vale? La dual sería unas horas en empresa y otras horas en Icastola. Esas solo es para la oferta completa, diría. Completa, eso es. ¿Vale? No se concibe para la oferta parcial. Pero, por ejemplo, este año, los que han estado de prácticas en el grado superior han accedido a una beca del gobierno vasco y han estado 3 meses más en la misma empresa de prácticas, pero cobrando. ¿Vale? No es una dual, pero son 3 meses cobrando 600 y pico euros al mes. ¿Vale? Haciendo lo mismo que hacían en prácticas. Entonces, pues, oye, por un lado no tenemos la dual, pero tenemos otras ventajas por otro lado. ¿Vale? Entonces, siempre estamos buscando que sea lo más ventajoso para todos, ¿vale? A ver, Óscar Sevillano pregunta que aparte de Durango, si hay algún otro sitio en Vizcaya donde hay oferta completa con este grado medio. Solo en Durango. No, solo en Durango. Hubo en Derio, que de Derio lo mandaron a Fadura y de Fadura lo quitaron. Y quitaron en varios centros. Por ejemplo, en Gasteiz quitaron, en Guipúzcoa también quitaron en algún otro centro. Y hoy en día en Vizcaya solo estamos Durango y nosotros. Ellos en oferta completa, que es un horario de mañana, no tienen problemas con que se les haga de noche. Y nosotros en oferta parcial por la tarde. ¿Vale? Al final es el mismo título, lo que ha dicho Agurchane, son las mismas asignaturas y en el caso extraordinario de que no siguiese la oferta parcial, esperemos que sea porque hemos pasado a oferta completa. Ese es el único problema que vamos a tener, yo creo. ¿Vale? En relación a eso también me gustaría añadir que todos los años se hace la petición. Como os he dicho, siempre estamos súper bien valorados, siempre nos dicen que continuemos porque todo va bien y que es imposible, vamos. O sea, no, es que ni se os ocurra que os pase por la cabeza eso. Vamos. A mí no se me pasa por la cabeza, lo único que se me pasa es que nos quiten la oferta parcial para darnos la oferta completa. Eso estaría muy bien. Ojalá, ¿vale? en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. En eso trabajamos, ¿vale? Otra pequeña perita de la oferta parcial es que tampoco pueden acceder a Erasmus, ¿vale? Y es por lo mismo también, porque las prácticas se hacen un segundo año y aquí no, se hacen un tercero y no pueden, pero bueno, hay muchísimas ventajas, ¿vale? A ver, ¿alguna preguntita más? Vale, sí hay preguntas más. Óscar Serrano. Ya está, lo de Óscar, sí, perdón. Iker González dice que el primer ciclo desde los 16 años hasta qué edad es. A ver, el grado medio es a partir del cuarto de la ESO. Han terminado el cuarto de la ESO, pueden acceder a un grado medio. En la oferta parcial pueden acceder con 16 años, pero teniendo en cuenta las opciones que dice aquí, que tienes que estar o trabajando en el sector, porque no vale estar trabajando de camarero, vamos a decir. Hoy en día son los que más van a trabajar, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 11 sin parar, que se les vayan los chiringuitos, o tiene que ser en esto, o por ejemplo estar de entrenador en un club o en la Icastola o donde sea. Yo cuando hablo de Icastola hablo de centro escolar, ¿eh? Me da igual que sea escuela pública, que en la Icastola, para mí en euskera es todo, ¿vale? Entonces, que estemos en la Icastola de entrenadores de un grupo de fulbito, por deciros algo, de niños de 7 años. Pues que os hagan un certificado diciendo que estáis, desde cuándo estáis haciendo eso.
¿vale? Eso sería, no es un contrato laboral, pero bueno, sería equivalente, ¿de acuerdo? Y luego, pues nada, escribir el currículum vitae y ya está. Eso sería. Empezamos con 16 años y si empiezas con 16 años, a los 19 estás fuera. A los 18, perdón, 16, 17 y 18. ¿Vale? A los 18 puedes acceder a un grado superior. Que irías un año de retraso respecto a los que han empezado el 18 en oferta completa. Por un año de retraso tenemos alumnos de grado superior de 30 y pico años, ¿eh? Y de 50 y pico años. O sea que no vais a ser los más viejos ni mucho menos, ¿eh? No os preocupéis. A ver. ¿Puede ser que un segundo año te quedes sin plaza después de haber pasado el primero? Sí. Sí. Y de hecho hay una persona este año en el grado superior que se va a quedar sin plaza. ¿Por qué? Porque no ha rendido. No ha entregado trabajos, no ha hecho muchos exámenes, aparece poco por clase, pues esa persona nos la quitamos, entra otra persona. ¿Vale? Es lo que decimos, estamos preparando a la gente Pero, para... perdona, Xavi, una cosa, pero Un eso momento, pasaría... termino. Ah, vale, perdona. Termino. ¿Vale? Es una persona pues que si no rinde, en una empresa le echarían a la calle. Pues aquí también. Ya lo siento. Yo, mira, antes de ayer le mandé un email, oye, que no me has entregado nada. No tengo noticias de ello. Pues bueno, pues hasta ahora está entrando mi familia por la puerta, eso es el timbre, ¿eh? Hasta ahora, pues eso. ¿Sharon? Venga, Berto. Vale, a jefa de casa. Vale, pues eso. Sí te puedes quedar sin plaza, pero va a ser algo extraordinario. Una persona normal no se queda sin plaza. Marcos, adelante, dime. No, era eso lo que acabas de comentar, que son casos excepcionales y eso. Sí. Era eso la pregunta. Vale. Y hay casos excepcionales, pero que son excepcionales. De 25 alumnos es una persona. Vale. No. Seguro que vosotros en clase también os habéis tocado en alguna asignatura, os habéis tocado la nariz mucho. Yo me tocaba en mi época. Sí. Yo también, ¿eh? O sea, aquí nadie se libra, ¿eh? Vale, entonces, pues eso. John Lijo, se ha comentado y mandado info para llevar la documentación en junio. Si no ha llegado, ¿cuándo se va a mandar? Pues yo creo que se va a mandar en cuanto antes, ¿vale? Nagore se va a encargar de ello, os mandará un email diciendo qué es lo que tenéis que mandar. De todas formas, lo tenéis en esta diapositiva de aquí, ¿eh? Es una fotocopia del DNI por los dos lados, escaneada, para poder mandarlo como archivo por email. No hace falta que os personéis en la Icastola, ¿eh? Lo mandéis por email. Sí. No, Xavier. Esto todo necesitamos... Todo lo que le han estado mandando a Nagore Amézaga a la cuenta de info@arrobia.net el día 26 de junio lo necesitamos todo en papel, que viene aquí, ¿vale? Todo en papel. Perdón. ¿Vale? Perdón. Nada. Perdón. Vale, pues Oyer Mardoras, que pregunta más o menos lo mismo que John, pues os llegará por mail cuando podéis empezar a presentar y lo presentáis y ya está. Iker Pinedo, ¿si eres árbitro cuenta como trabajo? Yo creo de que sí, ¿no? Está relacionado. Árbitro de fútbol supongo que será, ¿no? No es árbitro de carrera de caracoles ni nada de esto, ¿no? Árbitro de fútbol. Sí. Vale, vais a la federación y que te haga un certificado desde cuándo eres árbitro. ¿Vale? Porque además para eso te tienes que sacar una titulación. No voy yo y digo, que quiero ser árbitro y me dicen, toma el silbato. No. ¿Vale? Te has tenido que formar para ello. Vale, si estás estudiando primero bachiller, Aritz, 16 años, bueno, acabas de empezar el primero bachiller, a las 17 este año, aunque sea en diciembre, ¿hace falta aportar un currículum para admisión como requisito? Sí. Entiendo que tiene prioridad personal trabajador. Tiene prioridad los trabajadores, pero tú tienes que presentar el currículum, lo tenéis aquí, como pone, el currículum. ¿Vale? Porque yo igual no trabajo nada, pero estoy compitiendo... Yo qué sé, por deciros algo, en surf y estoy haciendo campeonato de Europa, ¿vale? Pues estoy en la selección, me voy a no sé dónde, ¿vale? Sería un casi deportista de élite. Eso también se tiene en cuenta, ¿vale? De hecho, en grado superior tenemos 2 del Athletic y 1 del Eibar, ¿vale? 2 del Bilbao Athletic y 1 del Eibar. Bien, pues bueno, pues eso tiene en cuenta, ¿vale? No son trabajadores porque no tienen esto, pero sí son trabajadores porque cobran más que nosotros. Pero bueno,
¿vale? Pero según la federación no son profesionales, entonces no pueden entrenar todavía. Pero bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Y no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Habría alguna? De todas formas, podéis hacer preguntas e intentaremos por email contestaros o lo que sea. ¿Vale? Y seguramente, pues, ya el 26 de junio nos vemos y nos conocemos en persona, porque aquí está muy bien que nos conocemos en persona. Yo sí os animo que para conseguir plaza, pues hay que hacer la prematrícula, lo que dice Agurchane, y cuanto antes lo hagamos, pues mejor, ¿vale? Para no quedarnos fuera. Porque al final en Durango van a entrar 20-25 personas y va a ser por la nota. A nosotros nos pasa con oferta completa, que es según la nota. Nosotros no podemos decir entra Marcos o entra Andica, que estoy aquí mirando nombres, o entra John Lijó, ¿vale? Óscar, o que no. Viene la lista del gobierno vasco y dicen, estos son los que entran. ¿Vale? Aquí sí podemos más o menos decidir quién entra, más o menos, tampoco es completo, pero más o menos decidir quién entra. ¿De acuerdo? Vicky, ¿tiene algo que decir? Un poco para responder a la pregunta de antes de la opción de pasar del grado medio al grado superior de marketing, porque se ha quedado un poco así en el aire. En principio no hay ninguna pega, o sea, del grado medio se puede pasar directamente al grado superior. Y en el caso nuestro, además, como son ciclos que se dan en el mismo centro, tenemos bastante unido el marketing con Quirola, con deporte, y se hacen muchos retos que tienen que ver con deporte. Bueno, intentamos que estén unidos, porque además se está viendo que como salida laboral esa relación es importante también. Entonces, sin ningún problema, o sea, de cualquier grado medio a cualquier grado superior, y eso, la relación entre deporte y marketing es importante. Pero no hay que hacer ni prueba de acceso ni nada de eso. No. Esa es la duda que yo tenía. El paso es directo. No he dicho nada porque tenía la duda esa. Vale, no, yo porque se ha quedado un poco antes en el aire, ¿vale? Sí, una pregunta en esa línea. Si por un casual no entrara en el grado medio y fuera a otro sitio a hacer un grado medio, luego podría acceder al grado superior. Sí. Claro que sí. Sí. Vale. Sí. Vale. Es que ricasco. Aquí John Lijo pregunta, ¿para hacer el grado superior tienen preferencia los que han realizado ahí el grado medio? ¿En oferta total o en oferta parcial? Es que van diferente. A ver, John. En oferta total, mira, esto por ejemplo, si el jueves lo explicaremos muy bien, yo te explico ahora, En oferta total hay unos porcentajes. Entonces, si tú haces el ciclo medio de deporte, hay 5 plazas ordenadas por nota para que hagan el ciclo superior, ¿vale? De ciclo medio tienen prioridad, ¿vale? Aún haciendo otro ciclo medio que no sea el de deporte, también se puede entrar, ¿vale? Pero siempre tiene prioridad el relacionado. Luego, en oferta parcial, pues efectivamente, si vas a hacer aquí el ciclo superior con nosotros y has sido un alumno excelente en el ciclo medio, pues evidentemente haremos todo lo posible para que estéis con nosotros. Pero ya no va otra vez por nota, ¿vale? Va también pues, por currículum, por motivación, por cómo seáis vosotros y si encima habéis estado con nosotros y ha funcionado bien, pues adelante, sí. Y si ha funcionado mal, haremos lo imposible para que no os matriculéis, No. Vale, bromas aparte, pues eso. Al final es todo lo que es el sistema educativo, al final trabajamos todos igual, por mucho que sea un centro concertado, que es Arrobia y Castola, las directrices las pone el gobierno vasco, entonces de ahí no nos podemos salir, ¿vale? Esto es siempre igual, ¿vale? No, para todos igual. Si no, no hay concierto, vaya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo no tengo muchas más que decir. Las dudas, pues nos las hacéis llegar. Aquí tenéis mi email,
Tenéis el email de la Icastola también en la página web. Me las hacéis llegar. Yo por las mañanas estoy bastante liado porque tengo un curso hasta el 20 de junio, pero bueno, intentaré contestar. Gochone pregunta aquí, ¿para entrar hay que tener totalmente aprobadas las asignaturas de la ESO? Yo creo que sí, que hay que tener el título de eso, ¿no? Tienes que tener el título. Eso no quiere decir que tengas que aprobar todas las asignaturas. De hecho, ahora ha aparecido, si no me equivoco, antiguamente siempre ha sido con 2 asignaturas que podías pasar. Ahora creo que dejan con 3 incluso, ¿vale? Eso sería preguntar en el centro. Pero tiene que venir con el certificado de la ESO. A nosotros nos da igual que haya aprobado o no, pero tiene que tener la ESO, ¿vale? O sea, que no nos da igual, quiero decir, que tenga 2 asignaturas pendientes, ¿vale? Pero tiene el título de la ESO, es obligatorio. Vale. Y John dijo otra vez las tarifas. En cuanto a las tarifas, no sé, en oferta total sí que viene en la página web, en oferta parcial igual no viene. Esta formación es totalmente gratuita, ¿vale? Se paga a modo de matrícula. Hay que pagar pues las instalaciones, si hay pues las excursiones y todo, y se hace un único pago de 400 euros en el ciclo medio, ¿vale? 400 euros se paga una vez se hace la matrícula y ya os olvidáis, ¿vale? Eso todos los años, cada año. Pero es eso, pues para la apertura de expediente, el seguro, las instalaciones, todo el tema de hípica. La hípica hay que pagarla. Esa no es gratis, sí hay que pagarla. Pero Vale. la enseñanza sí que es gratuita, ¿vale? Vale. Se me ha olvidado, luego indica pregunta la FP básica, los que vienen de la FP básica... la FP básica también hay acceso, pero tienen que tener el añadido que tiene la ESO también, ¿vale? Tienen que tener eso, no vale solo con FP básica. En FP básica hacen luego como un pequeño extra y ahí les dan el título de la ESO. Eso es lo que necesitamos, ¿vale? No hemos comentado lo de las bicicletas, ¿vale? Las bicicletas el centro no las pone, cada uno tiene que traer la suya, ¿vale? Bicicleta y casco es obligatorio, sin casco no se puede hacer la asignatura, ¿vale? Entonces, mira, Iker González acaba de ponerlo ahora. Hay que llevar bicicleta propia y supongo que muchos no tenéis bicicleta, y habría que conseguir una. A mí me da igual si os la dejan que si la compráis. Por favor, que esté en unas condiciones un poco mínimas, si os la dejan, ¿vale? Llevarla a revisar, que os la pongan a punto antes de empezar el curso, sobre todo lo que son las partes móviles, pedales, pedalier, cambios, frenos, ¿vale? Que estén bien y luego ya aprenderemos nosotros a ponerlas en marcha, pero que el primer día puedan funcionar. Si nos vamos a comprar una bicicleta, no compréis una baratísima, porque las baratísimas se rompen. Porque todos los componentes que hemos dicho de pedales, pedalier, terminan rompiéndose. Y tampoco les damos mucho trato, pero terminan rompiéndose porque son de baja calidad. Es mejor gastarse un poquito más de dinero. Tampoco estoy diciendo que os compréis una bicicleta de carbono de 5.000 euros. Estoy hablando de una bicicleta de 400, 500, 600 euros. Es una pedazo de bicicleta ya, para hacer el curso. ¿Vale? Que ya sé que es una inversión, pero lo que ha dicho Agurchane, el curso no es muy caro, si comparamos con otros ciclos, y bueno, y esto es una inversión. Al final, esa bicicleta nos va a servir para todo el curso y nos va a servir para luego también. Incluso para trabajar nos podría servir, si trabajásemos de ello. Entonces, hacer una pequeña inversión viene bien, y no ir a lo más barato. Yo ya lo siento, en los grandes almacenes, las bicicletas que venden en los grandes almacenes no son muy buenas, son muy baratas, pero no son muy buenas, ¿vale? Y en el barrio o en el pueblo seguro que tenéis una tienda que os va a atender mucho mejor, el servicio postventa y la garantía y todo. En cuanto a las bicicletas, que es lo que nos atañe de cara al año que viene, ¿vale? Óscar Sevillana, el expediente académico del 1 de junio para prematrícula hay que presentar, todavía no van a tener el título de ESO, ¿cómo se hace? El expediente académico para el 1 de junio, ¿tenemos para presentar hasta cuándo? Pero en oferta parcial no hay que presentar el 1 de junio. Nosotros os hemos pedido para el 26 de junio, ¿vale? Si vais a hacer la prematrícula en oferta total,
del 1 al 19 solo hay que presentar el DNI y luego hay hasta el 30 de junio para presentar el expediente académico, ¿vale? Pero eso es en oferta total, ¿vale? Tenéis claro que esto es oferta parcial, ¿verdad? Porque esa pregunta aquí no... Ya vamos mal, ya. Vale. Gomi pregunta lo de cuánto vale la hípica. La hípica está dentro de los 400 euros, está la hípica y está todo. ¿Vale? La bicicleta viene aparte, es como material individual, ¿vale? Como el que tiene que traer las playeras y el pantalón corto para hacer lo que es la asignatura de voleibol, por ejemplo, en el grado superior. ¿Vale? Pues aquí hay que traerlas. Los 400 euros que os pedimos, porque lo que es el ciclo es gratuito en oferta parcial, son para poder pagar toda la hípica, los desplazamientos que tengamos que hacer y otras, pues eso, lo que son los gastos de seguro, de seguros, ¿vale? Porque el seguro también va por nuestra cuenta, va aparte. Todo eso está dentro de los 400 euros. Aparte de esos 400 euros no hay que pagar nada más. ¿Vale? ¿Sí? Pues supongo que habrá mogollón de dudas, o sea que... Pero para el 26, para el 26. Para el 26, las vais apuntando para el 26. ¿De acuerdo? Me falta mes y medio todavía, casi, ¿no? Sí. Tiempo, campo, tibagatos, bicicleta, gordetzeko tokirik. Ah? Bai, ostaizka, bai, badako lekuen ikastolan bizikletak izteko, bai? Neuria be ikastolan izten dut, ezibilteko aurrera eta atzera gurero beraz. Vale, tenemos sitio, uno de los tantos huecos que tenemos en la Icastola lo utilizamos para meter las bicicletas. Tenemos una zona de taller de bicicletas, lo utilizamos para meter las bicicletas para que no andar con ellas para atrás y para adelante. Yo, de hecho, la dejo en la Icastola porque no vivo en Bilbo y es un jaleo andar con ella para atrás y para adelante. Vale, entonces, sí las dejamos en la Icastola y no habría ningún problema. Eso sí, las épocas de vacaciones y así, pues yo os recomiendo que os la llevéis, porque así pues, podéis andar con ella cualquier día de vacaciones, pues no sé, Navidades o lo que sea, os la lleváis, podéis andar con ella y no la tenéis cogiendo polvo en la Icastola y ocupando sitio. Vale, yo me la suelo llevar, Últimamente que no hay nieve en Navidades, pues andamos en bicicleta. Galderatxu bat, mesedez. Bai, esan. Azterketak eta zelan diraz? Daneri dauz. Vale? Badeko azterketa batzuk izango direla praktikoak, eta beste batzuk teorikoak. Eta teorian bertan praktika egin behar direnak bebe. Vale? Daneri dauz. Vale? Azterketa bai jarraitzen dugu zeiten, azkenean, lanataz aparte, lanak egitea derrigorrezkoa da, vale? Baina nota bat da, zenbat ikasi duzun irakustea, ez? Eta orduan azterketak egiten dira. Bai, batzutan izaten lehik estez batzu, eta beste batzutan idatzi beharrekoa. Baina, ez dira beste munduko gauzea ez, Los exámenes pueden ser tanto de escritos como prácticos, incluso escritos con práctica, ¿vale? Pues, por ejemplo, en orientación hacemos mapa y brújula y hay que hacer en el mismo examen, hay que hacer el manejo de la brújula, ¿vale? Eso es un teórico práctico, diríamos. Y se hacen exámenes porque al final, aparte de muchos trabajos que hagamos, que son obligatorios, la entrega de todos los trabajos es obligatoria, se hace, pues hay que demostrar lo que hemos aprendido también, ¿vale? ¿Bai, Mati? Bai, eskerrik asko. Vale. Eta gero, ziklo erditzik superiorera adibidez pasateko deporte zikluan, zer da, pasan da froga bat, ero direkto zuzenian doia? Vale, aukera zeinke, goizekoa, hau da oferta osoan dagona, edo bestela eskaintza osoan dagona, edo arrastikoa eskaintza partxelea. Osea, goi mailako ziklua goizetan etzen da? Bai, ezberdine da, Goizetan egiten da askoz be gimnasioko gauzetara, gimnasioetan egoten gauzetara zuzen dute, eta arratsaldekoa da gehiago, astilibreagaz eta naturan egiten direzan ekintzekaz, eta kirolekaz eta animazioagaz zer ikusi dago. Oso perfil ezberdina direz, goizeko eta arrastikoa.
Baina erdikua danentzako da. Osea, Bai, erdikua... bakarra dago. Bai. Bakarra dago. Oin, dela 2 urte doa zintzen hori, goi mailako 2 ezberdinak izaten. Bai, pasan ikasturtean izan zen. Bai, aurten da bigarren ikasturtean. Bale, ordura arte berdina ziren, goizeko eta arrastikoa berdina ziren. Baina, urten zan lez lege barrietan ezberdin duten zen 2 ziklo ezberdin, guk aukeratu gendun bata goizerako eta beste arrastirako. Hala, ez izan. Bai, eskerrik Zen asko. izango litzake. Vale? Bai. Bueno, yo elijo la formación, eta Marcos, la formación es en euskera. ¿Vale? Es Ikastola, de Ikastola en el Cartea, es en euskera. ¿Vale? Totalmente en euskera, 100%. Aunque yo ahora la explicación hago en castellano, totalmente en euskera. ¿Y se obtiene algún título como en bachiller? Pues no se puede decir, porque no tengo ni idea. No es un título como tal, es una excepción, no es un título. Lo mismo que cuando terminas la ESO te dan el B1, que es una excepción, por si quieres presentarte a alguna oposición para que no tengas que hacer el título equivalente de euskera. En el ciclo medio es igual, ¿vale? Conseguirías el B1 y el ciclo superior el B2, pero una excepción, no es título, ¿vale? Vale, y Marcos, en Durango también es en euskera, ¿eh? En euskera 100%, ¿vale? Los dos son en euskera, tanto el de Durango como el nuestro. Aquí estamos esperando, ¿eh? Si no hay nada más, os podéis ir desconectando tranquilamente y lo he dicho, nos vemos el 26 de junio y si alguien tiene alguna duda antes, pues que mande un email o lo que sea, ¿vale? Tanto a Nagore, a info@arrobia.net o al xalamburu@arrobia.net, ¿vale? A cualquiera de los dos. Vale, es que ¿Vale? Recasco, Suey. Eskerrik asko Adai, eskerrik asko Oskar, Eskerrik asko. eskerrik asko a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, Marcos. Agur, eskerrik asko. Agur, bai. Agur. Bai.